comenzar en esta noche nuestra reunión de discipulado, y antes de comenzar vamos a orar al Señor para pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti una vez más, dándote gracias, Señor, por tus infinitas bondades y misericordias para con nosotros. Señor, en esta noche queremos arrepentirnos de nuestra maldad y de nuestros pecados y pedirte, oh Señor, que nos bendigas una vez más, que perdones, Señor, todas nuestras faltas y rebeliones, todas nuestras iniquidades, Señor, y transgresiones, y que nos ayudes, Padre mío, a poder venir delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, para ser llenado con el agua de tu palabra. De manera, Señor, que esta agua de esta hermosa palabra, Señor, pueda ser una bendición para nosotros, pueda irrigar nuestros campos necesitados, Señor, de la bendición de tu palabra. Y Padre, que al mismo tiempo pueda librarnos de cualquier sombra de incredulidad, de dureza y todo aquello, Señor, que nos aparta de ti. Permítenos ahora crecer en el conocimiento de tu gloria. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes y abre nuestros corazones, Señor, para poder escuchar, para poder entender y para poder aplicar esta palabra a nuestras vidas. De modo que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Y de esta manera, Padre, podamos ocuparnos en lo que tú nos has mandado hacer como iglesia, como miembros de este cuerpo, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, oramos. Amén y amén. Muy bien, nos hemos dado a la tarea durante este tiempo de estar estudiando el capítulo 19 de nuestra confesión, que tiene que ver con la ley de Jehová. Anteriormente vimos que la ley, como fue pasada a nosotros, tiene una codificación que se divide en la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Vimos que la ley moral está compuesta de las 2 tablas de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. La primera tabla contiene los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra adoración y nuestras responsabilidades y nuestro deber hacia Dios, mientras que la segunda tabla tiene que ver con los 6 mandamientos restantes que tienen que ver con nuestras responsabilidades para los hombres. Esa es la manera en cómo está codificada la ley moral. Luego, la ley ceremonial, vimos anteriormente que fue dada al pueblo de Israel en el libro de Levítico con el propósito de llevar a Israel y conducir a Israel hacia los elementos necesarios para una adoración aceptable a Dios. Entonces, en el marco de ese libro, que es un manual de instrucciones para la adoración, todos los elementos, todas las cosas que integraban esas instrucciones que Dios le dio al pueblo eran únicamente sombra y figura de lo que habría de venir. Entonces, cuando ya vino la sustancia que pertenecía a esa sombra, que era Cristo Jesús siendo ofrecido en sacrificio, Él era ese cordero que estaba representado anteriormente como un cordero puro y sin mancha. Entonces, cuando vino a esa sustancia, ya no fue necesario el tener o recurrir a los elementos externos o a toda esa simbología que formaba parte de este compendio de leyes ceremoniales. Por tanto, cuando Cristo vino
y se ofreció a Él mismo como sacrificio, el sistema sacrificial quedó abolido. Y de eso fue lo que hablamos anteriormente. En el capítulo 3, nosotros vimos la ley ceremonial, vimos cuál era el propósito de esa ley ceremonial, apuntar hacia Cristo a través de imágenes, sombras y figuras. Y luego esa ley ceremonial fue abrogada cuando ya vino la sustancia, que era Cristo ofrecido en sacrificio. Las conclusiones del tema anterior fueron que, además de la ley moral, que son los 10 mandamientos, Dios le dio al pueblo de Israel este compendio de mandamientos en forma de ordenanzas. Estas son órdenes que el pueblo de Dios tenía que seguir si quería ofrecer adoración de una manera que le agrade a Dios. Y estos mandamientos, estas ordenanzas, son las que nosotros identificamos como la ley ceremonial. Tal como dijimos, la ley ceremonial simboliza tanto a Cristo, sus virtudes, sus acciones, sus sufrimientos, sus beneficios, como los deberes morales de los hombres por buscar ser libres de sus pecados. Y al ser incapaces los sacrificios y machos cabríos de traer salvación a los hombres, sino que solamente tener la capacidad de cubrir sus pecados, Dios envió entonces a su Hijo Jesucristo para hacer la ofrenda y holocausto perfecto, que fue ofrecido de una vez y para siempre por el perdón eterno de los pecados del hombre. Y al ser una ofrenda perfecta, no hay más necesidad de sacrificio. Por tanto, Jesús, por medio de su muerte y de su resurrección, abolió ese sistema sacrificial para el perdón de los pecados que estaba contenido en esa ley ceremonial. Y a pesar de que algunos piensan que Jesús abolió toda la ley y que esta ley no está vigente para nuestros tiempos, vimos que hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que ratifican el compromiso de Cristo y los creyentes con la ley moral de Dios, pero no con la ley sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia nos enseña que la ley moral está vigente, pero que la ley sacrificial ya no, porque Cristo fue ofrecido por nosotros. Ya no hay más necesidad de sacrificios. Siendo el ejemplo más claro de esto, de que el sistema sacrificial ha sido abolido, pero la ley moral no, el hecho de que Jesús enseña la moralidad verdadera al pueblo utilizando la ley. Cuando Dios quiere enseñar a sus discípulos, a los fariseos y a todo el pueblo la moralidad bíblica, Él va a la ley, Él abre la ley y enseña de la ley en contraste o en oposición a la tradición oral, que era lo que imperaba ahí en la época. El Señor Jesús les dice a sus discípulos: oísteis que fue dicho. Es decir, que esta gente entendía, aprendía, y lo que repetía era lo que escuchaban a otros decir, mas no lo que realmente estaba contenido en los mandamientos de la ley. Entonces, a esos mandamientos de la ley moral apela el Señor Jesucristo cuando va y les enseña y les expande las Escrituras para decirle: esto que está aquí en la ley significa esto, esto y esto. La tradición moral les dice otras cosas, pero la ley lo que realmente quiere decir es esto y esto. Dice: no adulterará, pero yo les digo que cualquiera que mirare a una mujer en su corazón para desearla, ya adulteró con ella. Entonces Jesús explica y expande los principios que están dentro de esa ley moral. Así que en esta ocasión vamos a avanzar. Ya vimos la ley moral, vimos la ley ceremonial. Ahora vamos a ver la ley judicial. ¿Qué es esta ley judicial? ¿A qué se refiere esa ley judicial? En primer lugar, tenemos que saber que la ley judicial, si la ley ceremonial está contenida en el libro de Levítico, cuando se le dan las instrucciones específicas al sacerdocio levítico, entonces la ley judicial está contenida en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro del canon de la ley, que se conoce como la Torá,
y es conocido como el Devarim, que significa la segunda ley. Sin embargo, no es una segunda ley, tenemos que estar claros en eso, no es una ley nueva u otra ley, sino que es la ley que se había dado en el monte Sinaí, pero que se vuelve a repetir y que también se vuelve a clarificar, a explicar de una manera más extensa. Así que a esta ley se le añaden varias leyes, varias instrucciones y varias direcciones en particular. Todo lo que era necesario a causa de la dureza del pueblo de Israel, que ahora era una nueva generación, ya la generación que había salido del desierto, del que se narra en Éxodo, ya estaba cerca de llegar a Canaán. La generación que salió de Egipto había muerto, había una nueva generación que no había escuchado la ley de Dios que había sido dada en el monte Sinaí. Así que había necesidad para que la ley que se dio en aquel entonces se volviera a repetir y que la gente la entendiera. Así que por eso se llama la segunda ley, porque es la repetición de la ley. Moisés vuelve a repetirle a la nueva generación la ley que se les había sido dada anteriormente en el monte Sinaí, de los cuales habían muy pocos o casi nadie de los oidores originales. Los hombres que ahí lo oyeron estaban todos muertos, excepto muy pocos. Y esta gente, esta nueva generación, ahora está por entrar a la tierra de Canaán y la concesión de esta promesa era condicionada, era una promesa condicionada. Si ellos hacían lo recto delante del Señor, ellos podían disfrutar de esa tierra. Pero si ellos hacían lo malo delante del Señor, el Señor los iba a raer de la faz de la tierra. Entonces era importante que ellos conocieran y supieran cuál es la ley de Dios, cuáles son sus orígenes, por qué están ahí y cuál es su propósito ahora para entrar a Canaán. Entonces lo que hace Moisés es volverles a explicar todo eso. Y por eso es que ustedes van a ver que se vuelve a hablar del Éxodo, se vuelve a hablar de la casa de servidumbre, que el Señor lo sacó, y vuelve a repetir otra vez lo que ya había explicado anteriormente en Éxodo y en Levítico, solo que de una manera más ampliada, con el propósito de que la nueva generación lo entienda. Aparte de eso, Moisés estaba pronto a morir, estaba pronto a dejarlos. Así que tenía un gran deseo porque lo que dejara continuara en esta nueva generación. Así que él estaba muy interesado en que el pueblo de Israel pudiera entender y aplicar todas estas leyes. El poco tiempo que le quedaba, él lo utilizaba para estar con ellos, para inculcarles, para imprimirles la ley de Dios, y aunado a eso, expandirlas y explicarlas para hacerlas cumplir, para que fueran la regla de obediencia de la cual dependía su felicidad civil. Es decir, si ellos querían hacer lo recto delante del Señor, ellos tenían que seguir todas estas leyes. Su bienestar y su deleite en la tierra de Canaán dependía de la obediencia a estas leyes que les estaban siendo dadas. Muchas veces al libro de Deuteronomio se le llama, los judíos lo llaman el libro de las reprensiones o el libro de los castigos, porque hay varias reprensiones que son bien fuertes para el pueblo de Israel a causa de la misma rebelión y de la desobediencia del pueblo. Por ejemplo, nosotros vemos en Deuteronomio 23 que toda esa sección se llama los excluidos de la congregación. Entonces, desde aquel entonces, nosotros podemos ver que es el deseo de Dios que aquel que no anda conforme a su justicia, a su rectitud, al carácter moral, que pueda ser excluido de la congregación. O sea, eso no fue algo que Pablo se inventó en Corintios para aquel que estaba viviendo con la mujer de su padre. Esto es algo que desde el principio Dios marcó que tenía que ser de esa manera. El que anda desordenadamente y no conforme a los estatutos de Dios
debe ser excluido de la congregación. Mire, desde que el Señor le da la ley al pueblo, ya esto ya estaba acá. Las exclusiones. Entonces, ¿quién dice que no puede entrar a esa congregación? Hay varios numerales ahí, varios casos enumerados, pero por cuestiones de tiempo vamos a ver únicamente dos. En primer lugar dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Pero ¿y por qué esa injusticia? ¿Qué tal si alguien nació con una deformidad en sus partes privadas y entonces solo por eso ya no puede entrar? ¿O que en un accidente perdió su miembro viril, entonces ya no puede ir a la iglesia, debe ser excluido? La verdad, hermanos, es que muchas de estas malas interpretaciones de la ley se dan por no conocer todo el contexto en el que se dan estas leyes. Las personas antinominianas, las personas que están en contra de la ley, hacen interpretaciones fuera de contexto, hacen interpretaciones aisladas y usan este tipo de versos sin contexto para presentar su caso en contra de la ley. Y hacen conjeturas como: ¿cómo puede ser posible que un Dios bueno vaya a permitir este tipo de cosas? Que estén excluidos de la congregación hombres que ni siquiera tienen culpa de lo que les pasó físicamente. Y la verdad, mis hermanos, que para poder interpretar este pasaje, nosotros tenemos que conocer el contexto de qué es lo que está pasando acá. Porque no se trata de personas que nacieron con una deformidad en algún testículo. No se trata de algunas personas que perdieron su miembro viril en un accidente. Se trata de aquellos que consciente y voluntariamente se han amputado su miembro viril. ¿Con qué propósito alguien haría eso? Bueno, era una moda de aquel entonces tener eunucos. Los eunucos gozaban de un trato preferencial por parte del gobierno. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de los romanos, los eunucos se les era dado la responsabilidad de cuidar de las mujeres de los gobernadores. Entonces, para asegurarse de que no tuvieran ningún tipo de involucramiento sexual, les amputaban los miembros para que pudieran ser de confianza y cuidar a las mujeres. Ahora, aunque es una situación muy difícil, alguien pudiera pensar: ¿y por qué alguien haría eso, verdad? Yo mejor me quedo comiendo frijoles que acceder a una cuestión de esas. Bueno, lo que motivaba a estas personas a hacer eso es que este trabajo de eunuco venía con grandes beneficios. Alguien que había sido pobre y no tenía la capacidad de tener un estilo de vida decente, accedía a convertirse en eunuco para estar en el palacio, para comer de los frutos del palacio, para gozar de los tesoros del palacio, para tener una vida social con personas de alcurnia. Entonces muchas personas cedían a su hombría con tal de obtener los beneficios que conllevaba este tipo de función. Entonces eso era algo abominable al Señor, porque estaban prefiriendo las riquezas por encima de la imagen de Dios y la concepción de lo que debe ser un varón y su propósito en la sociedad y en una familia. Entonces, estos eunucos son los que no eran permitidos en el templo. Tenían que ser excluidos de la congregación porque estaban rechazando la imagen original de Dios, y permitirlos en la congregación de los santos era profanar esa imagen. Por lo tanto, no tenían ningún tipo de cabida en la congregación del Señor. El Señor Jesús, hablando de sus discípulos, porque también en el tiempo del Señor Jesús era muy común tener este tipo de oficiales en los gobiernos. Dice en Mateo 19:12: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres,
Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. La Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera más clara. Cuando tengan una oportunidad de leerlo, los invito a leerlos. La cosa es que Jesús enumera 3 tipos de eunucos acá. Los primeros, los que nacieron así. Son aquellas personas que nacen con defectos desde su nacimiento que los imposibilita para poder consumar el hecho conyugal, ¿verdad? Como por ejemplo nacer sin piernas o nacer sin extremidades, es un impedimento que lleva a un hombre no poder concretar las relaciones maritales. Entonces esos son los que son eunucos de nacimiento. Al no poder procrear, no tienen otra opción más que quedarse eunucos, ¿verdad? Ese es el primer grupo de eunucos que el Señor Jesús presenta. El segundo dice, fueron hechos eunucos por los hombres. Algunas traducciones dicen por ellos mismos. Y estos son de los que estamos hablando. Aquellos que se amputan voluntariamente su miembro viril para poder recibir los beneficios del gobierno. Estos son calificados como una atrocidad, como un insulto y una blasfemia a la imagen original de Dios para el hombre. Y si pensamos en esto, mis hermanos, es muy similar a la situación que nosotros vivimos actualmente con la ideología de género. Ojalá que no nos censure Facebook por esta enseñanza, ¿verdad? Pero la situación es de que hay muchas organizaciones no gubernamentales, principalmente en nuestros países, que están promoviendo esta ideología de género y esta manifestación de algunas minorías bajo el pretexto de que están siendo reprimidos por tener una sexualidad diferente a la del resto de la sociedad, cuando realmente nosotros sabemos que no es así. Muchos de los crímenes que se dan, que tienen un matiz transfóbico según estas agencias no gubernamentales, tiene que ver porque las personas están involucradas con el crimen organizado, ¿verdad? Pero estas organizaciones no gubernamentales se tratan de promover todo esto porque hay grandes beneficios económicos por parte de los gobiernos del primer mundo para financiar sus actividades aquí en el país. Entonces, están promoviendo que cada vez más personas se manifiesten abiertamente con una sexualidad diferente, profanando la imagen original de Dios para que ellos puedan lucrarse de eso y recibir los beneficios del gobierno. Entonces, es un gran negocio el que tienen este tipo de agencias en nuestros países, ¿verdad? Promoviendo este tipo de cosas, haciendo a la gente que tiene necesidad proclamarse y salir abiertamente con estas declaraciones que van en contra del diseño original que Dios ha hecho. Entonces, una persona con este tipo de desorden no puede ser, si es miembro de una iglesia y sale con este tipo de desorden, debe de ser excluido, porque tiene que presentar el carácter moral de lo que Dios representa y lo que Dios enseña a su pueblo. Entonces, estos son de los que habla ese precepto de Deuteronomio que leímos nosotros, Deuteronomio 23:1. Se refiere a este tipo de eunucos. Ahora, el tercer tipo de eunucos que habla el Señor Jesucristo ahí, para que no quedemos con la duda, son aquellos que se hicieron a sí mismos, pero por causa del reino. Hoy en día también muchas personas afectadas por esa identidad de género que quiere distorsionar la imagen de Dios, de lo que es ser hombre y ser mujer, lleva a las personas a no querer contraer matrimonio para darse a la tarea de vivir su vida como ellos quieren, andar viajando, seguir estudiando, hacer un montón de cosas que
no es necesariamente la razón por la que Dios dice que alguien debería abstenerse del matrimonio. Dice que si alguien se va a abstener del matrimonio, que sea por causa del reino, para dedicarse a Dios, para dedicarse al servicio a Dios, no para andar pecando libremente y haciendo lo que quiera hacer, es para el servicio a Dios. Y Pablo dice esto también, dice, si alguien no tiene don de continencia, que mejor no se case. Pablo era un hombre que no estaba casado, Timoteo era un hombre que no estaba casado, Tito era un hombre que no estaba casado, el Señor Jesucristo no estaba casado. ¿Por qué? Porque entendían que tenían un propósito mayor y un compromiso con la iglesia, no para andarle dando rienda suelta a sus depravaciones, sino que se abstuvieron del matrimonio para dedicarse al reino, ¿verdad? Y esa es una razón legítima por la que alguien no puede contraer o se abstiene de contraer matrimonio. Miren lo que dice 1 Corintios 7, del 8 al 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y esto no quiere decir de que se están quemando, mejor cásense. No, o sea, aquí está comparando, está contrastando el estado de soltería pecaminosa con el estado de matrimonio o casamiento, que es honroso delante de los ojos del Señor, nos dice Efesios 5. Así que si alguien no ha sido llamado a un compromiso total y completo con la iglesia, no debería por qué retenerse o por qué privarse de contraer matrimonio. Hoy en día todas estas ideologías de género han vacunado tanto la mente de nuestros jóvenes que hay mujeres que dicen, yo no necesito casarme con ningún hombre para ser feliz y para encontrar el propósito de mi vida, yo no dependo de ningún hombre para que me dé nada aquí y allá. Y un momentito, está bien que seas independiente y empoderada y que puedas hacer las cosas, pero el diseño de Dios para el hombre y para la mujer es el matrimonio. Estar juntos, unidos, ser ayudas mutuas. El hombre como cabeza de hogar y la mujer como ayuda idónea. Ese es el plan de Dios para el hombre. No podemos venir y menospreciar el matrimonio y exaltar la feminidad o la virilidad para satisfacer nuestros propios deseos egoístas y tirarlos de cabeza porque estamos yendo en contra del diseño original de Dios para el hombre y la mujer. Pero si alguien es llamado a servir a tiempo completo, que se tire de tiempo completo a la obra. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia acá. 1 Corintios, siempre ahí en ese pasaje, en los versos 26 y 28. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo podamos enfatizar, porque el problema que se estaba dando en aquel momento en la iglesia de Corinto es que habían algunas sectas que enseñaban que el matrimonio era impuro, y mientras un hombre se quedara soltero, mantenía ese estado de pureza, porque al tener que casarse era obligado a participar en las relaciones conyugales, y eso traía contaminación al corazón del hombre. Entonces, que la mejor manera de quedarse incontaminado o mantenerse puro era no casarse. Entonces por eso Pablo le dice, si te casas no pecas, porque honroso es el lecho sin mancilla, nos dice Efesios 5 también. Entonces el que está casado, que se quede casado. Si alguien está soltero, no procure amarrarse, tranquilo. El propósito de la vida del hombre no es encontrar mujer. El propósito de la vida de la mujer no es encontrar hombre.
El propósito de la vida del ser humano como creación de Dios es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Cuando nosotros encontramos deleite en eso, Salmo 37:4 dice que el Señor contestará las peticiones de nuestro corazón. Entonces, si en nuestro corazón está encontrar una amada, Dios la va a mandar cuando nosotros nos deleitemos en Él. Si en nuestro corazón está encontrar un amado, Dios lo va a mandar cuando nosotros nos deleitemos en Él. Pero si no se deleita en Dios, ¿cómo espera usted encontrar el deleite con una mujer o con un hombre? Lo primero en nuestro corazón tiene que ser cumplir con el máximo propósito, que es alabar a Dios, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. De ahí todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor Jesucristo. Y también Pablo deja ver que esta instrucción no solamente es para los varones, sino que para las mujeres también. Dice, si la doncella se casa, o sea, viene diciendo acerca de los hombres que mejor es casarse, si está casado que se case, si es soltero que procure no casarse. Y entonces ahora viene y dice, y si las doncellas. Entonces está metiendo en ese mismo tren, en esa misma bolsa, a las doncellas. Dice, si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Juntamente con el matrimonio vienen responsabilidades, vienen cargas, vienen sufrimientos y aflicciones que tendremos que sobrellevar juntos. Si alguien no está listo para pasar por eso, entonces es mejor que no se case, que disfrute su soltería sirviendo al Señor, buscando gozo y deleite en Él. Y cuando sea el tiempo, el Señor va a mandar la provisión en Él. Entonces, esa es una perspectiva, mis hermanos, bíblica y reformada acerca del matrimonio y de la soltería. Así que para interpretar las leyes tenemos que conocer el contexto detrás de ellas para no tener una interpretación viciada y malintencionada que nos lleve a despreciar la ley y a despreciar a Dios por permitir estas cosas. Porque imagínese, alguien puede decir, ¿cómo puede ser un Dios de amor y no permite que alguien que tenga un defecto de nacimiento no entre al culto? Pero es que no está hablando de alguien que tiene un defecto de nacimiento. Está hablando de alguien que ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Tal persona en nuestro contexto, si anda en esos desórdenes, no puede ser permitida en la membresía de una iglesia. Entonces de eso es lo que está hablando. Otro ejemplo de ley de exclusión. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. ¡Wow! O sea que si yo tengo un hijo fuera del matrimonio, un hijo ilegítimo, un hijo no reconocido, no puede ser parte de la iglesia. Eso me parece bastante arbitrario y bastante inmisericordia, porque ¿qué culpa tiene el niño? No tiene ninguna culpa. O sea, él no pidió venir al mundo, simplemente nació en esas circunstancias, ¿sí o no? A lo que se refiere realmente por hijo bastardo es al hijo de una prostituta, a una mujer que se dedica a la prostitución, vende su cuerpo en retribución, pidiendo como retribución el dinero, y esa mujer sale embarazada y tiene un hijo, ese hijo no será aceptado en la congregación. Uy, pero qué malo es el Señor, cómo permite esas cosas. No, qué malos somos nosotros, que sabiendo las leyes de Dios, que Dios condena la prostitución porque es desafiar el diseño original de Dios para el matrimonio. Sabiendo eso, aún nos metemos a tener relaciones ilícitas, sabiendo bien que los que vienen después de nosotros van a pagar las consecuencias. El pecado ahí es de los padres,
que procrearon en una relación pecaminosa de la cual el Señor advierte y no quiere que Israel sea partícipe de esas cosas. Los hijos no tenían culpa, pero por esa razón los padres tenían la responsabilidad de guardarse en santidad de este tipo de relaciones ilícitas. Y esas, mis hermanos, eran las estipulaciones de ese pacto que Dios hizo con el pueblo en ese entonces. La ley fue prescrita para que los hombres conocieran el carácter puro y santo de Dios y que pudieran haber bajo ese estándar. El hecho de que se dieran esos problemas evidenciaba la incapacidad del hombre para cumplir la ley y también la necesidad de un nuevo y de un mejor pacto. Por eso, dése cuenta lo que está pasando acá. Los padres cometen pecados y los hijos son los que pagan las consecuencias. Pero por eso cuando se revela el nuevo pacto en Jeremías 31, lo primero que hace ese pacto es abordar las deficiencias del pacto anterior. Y miren qué hermoso lo que dice el Señor. Jeremías 31 del 29 al 33. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo acá es que ya no va a juzgar a los hijos por la maldad de los padres, sino que cada hombre va a ser juzgado por su pecado. Y en el verso 31 continúa diciendo cuáles son las características de este pacto. Dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los aborda los dos porque acuérdense que en este tiempo de Jeremías el reino de Israel está dividido en reino norte y reino sur. Pero dice que Él va a hacer un pacto con todos ellos, con los de Israel y con los de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces está hablando de estas leyes que estamos viendo aquí en Deuteronomio. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mis hermanos, no era el pacto que merecíamos, pero que Dios sabía las cosas que necesitábamos y el pacto que Dios nos dio. Por eso le llamamos el pacto de gracia, porque fue únicamente una expresión de su gracia. Finalmente, un último ejemplo para contestar las preguntas que pusimos ahí en el chat. Éxodo 21 del 7 al 11. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, ¿verdad? Las personas que están en contra del cristianismo y los antinomianistas utilizan siempre este pasaje para decir: pero mira, si la ley está vigente todavía, entonces tenés que vender a tu hija en servidumbre, porque la ley dice que si alguno vendiere a su hija por sierva, no será como suelen salir los siervos. Ahí está en la ley. Y si vos seguís la ley, entonces tenés que cumplir ese precepto. Bueno, tenemos que primero aclarar a qué parte de la ley corresponde. Si es la ley moral, la ley ceremonial o la ley judicial. ¿A qué parte de la ley cree usted que corresponde este precepto? ¿Moral, ceremonial o judicial? Judicial, correcto. Tiene que ver con las leyes judiciales. Y para poder entender de qué es lo que se trata aquí, como en todos los otros casos, tenemos que saber el contexto. Tenemos que saber el contexto. En primer lugar, hay una distinción entre la palabra sierva y la palabra siervo.
La palabra sierva creo que es, no me recuerdo si es abad, y la palabra siervo es en consiguiente ebed, ¿verdad? Está hablando de hombre y de mujer. No recuerdo muy bien los términos ahorita, pero sí hay una distinción. Sierva acá, esa palabra sierva en hebreo, se refiere a una ayudante de servidumbre. Esta hija que era vendida para ser ayudante de una sirvienta. Es aprendiz de sirvienta, ese es el término correcto. Entonces, no es que era vendida a su suerte, sino que cuando era vendida, era con el propósito de que ella pudiera ser cuidada y pudiera aprender un oficio en virtud de la pobreza extrema en la que vivían el pueblo del Señor en aquel tiempo. La pobreza era terrible y estas cosas eran permitidas por Dios para mantener la integridad, para mantener la salud y la vida de los niños y los más desfavorecidos. Y todo lo que sucede con esta hija que es vendida en esclavitud está regulado por la palabra de Dios. Dios dice cómo va a ser el trato con esta niña. No es que va a ser vendida y allá a ver qué es lo que pasa. No, y por eso hace la aclaración acá que no saldrá como suelen salir los siervos. Porque cuando sale un siervo de la esclavitud, puede ser vendido a cualquiera. No importa, y en eso puede tener amos malos y amos buenos. Entonces la manera en cómo es tratada esta niña, que por su propia necesidad es permitida que se le dé en servidumbre a alguien más, todo ese trato para con ella está regulado y está protegido por Dios en las Escrituras. Y por eso les digo, tenemos que conocer el contexto de qué es lo que pasa y qué es lo que dice Dios acerca de eso, porque no es así nomás. Miren cuál era el trato en el verso 8. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. ¿Sí? No la puede vender a cualquier extraño. Y si alguien se quiere casar con ella, la puede redimir casándose con ella. Ella tiene la primera opción para casarse con el hijo de su amo. ¿Sí? En el caso de que no se quiera casar con ella, alguien más puede casarse con ella. Y él no puede venderla a cualquier extranjero. En el verso 9, pero si se casa con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Inmediatamente al casarse con un hijo de su amo, ella obtiene el estatus de hija, ¿verdad? O sea, no es criada, no es sirvienta. Ella al casarse con su hijo recibe el trato de familiar. Verso 10. Y si tomare para él otra mujer, recuerde que en estos tiempos todavía la poligamia estaba presente por situaciones nuevamente demográficas y culturales. Pero si él se casa con otra mujer, teniendo a esta mujer como su mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. O sea, ella siempre va a tener alimento y vestido y va a tener la posición de mujer de ese hombre, aunque ese hombre tenga otras concubinas. O sea, el trato de esa mujer está siendo asegurado por Dios en la ley de esclavitud. Y si ninguna de estas tres cosas hiciera, ella saldrá de gracia y sin dinero. Es decir, si ella no cumple con sus responsabilidades, si no acepta la comida, si no acepta el alimento y si no cumple con su deber conyugal, entonces tienen que despacharla por negligente y se va sin dinero y sin gracia. Y ahí sí, ella puede hacer lo que ella quiera. Ahora, cuando nosotros vemos, esto fue en Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés le da estas leyes al pueblo en el Sinaí.
Ahora, en esta siguiente generación que necesita escuchar nuevamente la ley, porque es una nueva generación, ya esta generación de Éxodo ya se murió, entonces en esta siguiente generación Moisés amplía más todas estas leyes y preceptos. Porque nosotros vamos a leer en Deuteronomios 15, del 12 al 18, y en esta ley de esclavos se nos dice que solamente podía estar una persona al servicio de otra 6 años. Al séptimo tenía que despacharla. Incluso en esa misma ley le dice todas las cosas con que tiene que despacharla. Tiene que despacharla, les dice el Señor, así como ustedes salieron de ser esclavos de Egipto. ¿Se acuerda cómo salió el pueblo de Israel de ser esclavos de Egipto? Los egipcios les dieron todas las riquezas que ellos tenían y los despacharon. Les dijeron, váyanse. No queremos las maldiciones ni nada, ni las plagas de ese Dios suyo. Entonces el Señor les dice, así como ustedes salieron de Egipto, tienen que acordarse que ustedes fueron siervos también. Ustedes fueron esclavos. Entonces, de esa misma manera como ustedes salieron de Egipto, así tienen que despedir a los que han estado bajo el servicio de ustedes como esclavos por 6 años. Entonces, no es una situación de que era propenso a trata de blancas y en contra de la voluntad de una persona. No, hay regulaciones específicas para la manera en cómo una persona era tratada para preservar su salud y para preservar su dignidad. Cuando esta niña que fue vendida por necesidad por sus padres salía de la casa de su amo, si es que salía y no se daba en matrimonio con el hijo del amo y cambiaba su estatus, esa niña salía entrenada y capacitada en un oficio para poder valerse por ella misma. Entonces se da cuenta, no es una situación injusta y no es una situación que va en detrimento de la dignidad humana, sino que es una situación meramente regulada por Dios. Así que tenemos que conocer el contexto de las leyes para poder interpretarlas adecuadamente y no dar un mal consejo o tener una mala disposición con respecto a ellas. Así que, hermanos, con eso en mente llegamos al párrafo 4 de nuestra confesión, que nos dice, Aline, si me ayuda ahí a leer. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que expiraron justamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquella institución, solamente sus principios de piedad son utilizables en la actualidad. Entonces nuestra confesión tiene 2 puntos con respecto a la ley judicial. Y nos dice, la ley judicial fue dada a Israel para que mantuvieran la paz y la armonía entre ellos en el pueblo que iban a entrar. Pero esa ley expiró. Y actualmente nosotros solo podemos sacar los principios de equidad que son utilizables para nosotros de esa ley. Es decir, nosotros ya no podemos apegarnos a la ley de esclavos, pero podemos rescatar que el principio detrás de esa figura de esclavitud es poder tener a alguien bajo nuestro servicio con condiciones dignas, respetando su vida y respetando su salud. Al momento de emplear a una persona en nuestros trabajos o en nuestras casas, debemos considerar estos aspectos para poder ofrecerle un trato digno a esa persona. Entonces, aunque no aplicamos esa ley, sí aplicamos los principios que están detrás de esa ley. ¿Me explico? Entonces, miremos lo que dice estos 2 numerales. En primer lugar, Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquella institución. Es decir, estas leyes eran para el estado teocrático de Israel, para el estado
después de Babilonia para el estado teonómico de Israel. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Al no haber estado de Israel y estar gobernados por otra entidad, estas leyes quedan sin efecto. Estas leyes no surten efecto, porque para efectos de ser gobernados por el Imperio Romano, las leyes que prevalecían en aquel tiempo eran las leyes del derecho romano. ¿Sí? Ya estas leyes quedaron sin validez y sin efecto. Se hacía lo que decía el gobernador romano, aunque ellos tuvieran su código de leyes. Y los judíos de aquel entonces habitaban o se conducían por esas leyes. La confesión hace dos observaciones equilibradas en cuanto a la ley judicial, hablando de su expiración en la antigüedad y de su aplicación moderna. Y este párrafo, mis hermanos, es copiado textualmente de la Confesión de Westminster y se basa específicamente en el estudio que hace Calvino de la ley judicial de la institución. Calvino da una exposición magistral de los 10 mandamientos en el segundo libro, en el capítulo 8, y habla específicamente acerca de la ley judicial en el libro cuarto, capítulo 20, los numerales del 14 al 16. La exposición de Calvino acerca de la ley es soberbia, es fuera de este mundo, mis hermanos, y nos ayuda a nosotros realmente a conocer el espíritu detrás de la ley, porque recuerden que lo que Calvino estaba tratando de hacer en Ginebra era instalar un estado teocrático. Entonces las leyes sobre las cuales Calvino iba a basar la gobernabilidad de ese país eran las leyes del Estado de Israel. Entonces él hace una exposición maravillosa acerca de estas leyes. Este estudio es muy pertinente a luz de la idea de la validez permanente de la ley judicial que se propugna en nuestro tiempo. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que efectivamente la Biblia nos dice que esta ley ya no tiene ninguna validez. La expiración de la ley judicial se da a entender por la destrucción de la teocracia del Antiguo Testamento, inicialmente por Babilonia y finalmente por Roma bajo el juicio de Dios. Todo el estado de gobernabilidad de Israel fue destruido con la cautividad, primero por Babilonia y después por la bota del Imperio Romano. Cuando expiró el estado, entonces, es razonable, según la confesión, llegar a la conclusión de que su orden civil formal expiró juntamente con el estado. Al no haber estado de Israel, no hay más leyes de Israel, prevalecen las leyes del imperio que está gobernando. Y Hebreos 9 nos da un vislumbre de esto, nos dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Moisés consagra de esta manera el libro de la ley. Y por ley acá entendemos a estas leyes judiciales. Después de haberlas enseñado al pueblo, después de haberlas promulgado al pueblo, Él santifica estas leyes rociando sangre del cordero sobre ellas y rociando sangre sobre el pueblo también para consagrarlos a el cumplimiento de estas leyes. Así que este pasaje nos habla del libro del pacto que contenía la ley judicial de Israel. Lo significativo acerca de esta mención de la ley judicial de Israel es que aparece en un contexto en que el autor de Hebreos hace ese contraste entre el primer pacto y el segundo pacto, la primera ley y la segunda ley, y deja claro que la primera ha quedado expirada. El mismo contexto tiene como tema el pensamiento de que el antiguo pacto está obsoleto, a punto de desaparecer, porque fue impuesto solo hasta un tiempo de una reforma. Vendría un tiempo de reforma en la que esos preceptos dados inicialmente al pueblo ya no tendrían validez. Y lo vamos a ver en el contexto del libro de Hebreos. Dice el capítulo 9, verso 18, donde ni aún
Oiga bien, el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí vemos entonces por primera vez este primer pacto. Luego el capítulo 8, verso 7, ya hace un contraste entre el primero y el segundo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, Hebreos nos va dejando claro a nosotros que este primer pacto apareció por un tiempo, pero luego vendría otro tiempo en el que sería necesario reformar este primer pacto, y cuando apareciera el segundo pacto, el primer pacto quedaría sin efecto, quedaría obsoleto. Así que el dictamen final que nos da Hebreos, en Hebreos 9:10, es que ya que consiste solo de comidas, este primer pacto solo consiste de comidas, de bebidas, de diversas abluciones quiere decir lavatorios, y ordenanzas acerca de carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Sí, el tiempo de reformar las cosas iba a venir, y entonces estas ordenanzas que tenían que ver con lavatorios, que tenían que ver con el manejo de la carne y con muchas otras cosas, iban a quedar abolidas en este tiempo de la reforma que había de venir. Ahora el capítulo 10 es contundente y nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice, la ley era una sombra, pero esa sombra jamás, ni por cerca, se va a parecer a la imagen en vivo y a todo color. La ley solamente presentaba un bosquejo o un esbozo así a grandes rasgos de lo que sería la sustancia. En otras palabras, Dios usó todos estos animalitos, el altar del holocausto, la figura del sacerdote, como quien usara legos para explicarle a los niños cómo tienen que ser las cosas. Si vos querés tener perdón de pecados, entonces agarrás una ovejita, se la llevas al sacerdote, el sacerdote la sacrifica en el altar y lleva la sangre hasta el lugar santísimo para que esa sangre sirva de expiación por ustedes. Era Dios explicando con dibujitos y muñequitos cómo tenía que ser la remisión del pecado para que el pueblo pudiera entender, para que cuando se presentara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudieran decir, ese es el que va a salvarnos de una vez por todas, y sus sacrificios van a limpiar nuestros pecados para siempre. Sí, Dios se encargó de explicarles a través de la ley, con pasos de niño, cómo era todo el proceso de perdón y santificación de pecados, para que cuando viniera la imagen completa en vivo y a todo color, ellos pudieran comprenderla. Entonces, es imposible evitar la clara enseñanza de Hebreos 9:19 en cuanto a que la ley judicial de Israel, al igual que la ceremonial, ha expirado. ¿Por qué? Porque estas solo eran ordenanzas, dice, abluciones, que solo estaban ahí por un tiempo. Cuando viniera el tiempo de reformar las cosas, Hebreos nos dice, eso va a desaparecer. Eso va a quedar obsoleto. Entonces las leyes judiciales, mis hermanos, no tienen causa y efecto actualmente para nosotros. Cuando nosotros nos referimos a la ley que tiene efecto y validez para nuestros tiempos, nos referimos a la ley moral, a los 10 mandamientos, porque ya hemos visto que la ley ceremonial no se necesita.
Y entonces ahora la ley judicial desapareció con el Estado de Israel. Así que el numeral 2, y con esto concluimos, el numeral 2 lo que nos dice es que aunque esa ley desapareció juntamente con el Estado de Israel, sus principios de equidad pueden ser utilizables en la actualidad. De esa ley tenemos que sustraer los principios de equidad para poderlos traer a nuestra vida y aplicarlos. Y aunque la ley judicial ha expirado, sin embargo, como aplicación inspirada de la ley moral a las circunstancias civiles de Israel, revela muchos principios permanentes de equidad, de justicia, de bondad y de rectitud en general. Como tal, sigue siendo pertinente, no solo para los estados modernos, sino también para las iglesias y para los cristianos modernos. ¿Usted quiere saber cómo tener un código de trabajo que respete la vida y la salud de las personas y mantenga la dignidad de las personas? Lea Deuteronomio. Lea el trato que Dios exige para los cristianos con su prójimo. Y de ahí puede tener una buena idea de qué es lo que Dios exige de cada uno de nosotros, de cómo aplicar estos principios de equidad, de justicia, de bondad y de rectitud. Así que, aunque ya está abolida, sigue teniendo utilidad para nosotros. Algunos ejemplos de cómo esta ley todavía tenía importancia, tenía relevancia en la iglesia en tiempos de la iglesia primitiva y tiene importancia para nosotros hoy. Nuevamente al sonado caso del chico que estaba viviendo con su madrastra en 1 Corintios 5. Este pobre esa es la disciplina más famosa en la historia de la iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. No es que no querían hablar de eso, sino que era tan grande que ni siquiera los gentiles se comportaban de esa manera. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Cuando Pablo dice esto a los corintios, inmediatamente a esa gente se les enciende el foco, se les encienden las alarmas y relacionan esas palabras con algo que ya han escuchado anteriormente, porque ellos tenían la costumbre de estar leyendo la Torá por ciclos, y el quinto ciclo de lectura era el Devarim, que es el libro de Deuteronomio. Entonces estas cosas las tenían ellos fresquecitos, que era lo que decía el Señor acerca de estas cosas. Cuando Pablo dice esto, inmediatamente son trasladados a Deuteronomio 22:30. Cuando dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Cuando Pablo les dice esto acerca de este muchacho, él les está diciendo: este muchacho está quebrantando la ley en Deuteronomio 22:30. No era que la ley judicial ya había sido abrogada, no había Estado de Israel, estaban bajo el Imperio Romano. Corinto era una colonia del Imperio Romano. Pero el principio moral detrás de esta ley sigue vigente para la iglesia. Entonces, Pablo llama a la iglesia de Corintios a aplicar una sentencia similar, que es la exclusión de la asamblea del que está quebrantando ese mandamiento. Entonces, definitivamente esa ley tenía validez para la iglesia de Corintios y tiene validez para nosotros ahora. 1 Corintios 9, del 8 al 12, dice: digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿En cuál ley? ¿En la moral, en la ceremonial o en la judicial?
no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Moral, ceremonial o judicial? Judicial. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el trato ético de las bestias de trabajo. Entonces Moisés le dice al pueblo, si ese es tu buey que te sirve para arar, no tenés que privarlo que coma lo que él quiera comer, porque necesitas tener ese buey nítido, con el aceite en los niveles necesarios. Entonces ese buey puede comer lo que él quiera. Si ese es el buey que trilla, déjalo que coma lo que él quiera comer, porque necesitas ese buey saludable. Así que esta ley tenía que ver con la ley judicial. Así que continúa Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pablo está extrayendo esa ley judicial y la está aplicando el principio de esa ley a los ministros del Evangelio. Y está aplicando esa ley para decir que el ministro que trabaja en la predicación y en la enseñanza del Evangelio es digno de su salario. O sea, Pablo extrae el principio de esa ley, de cómo tenían que ser tratados los bueyes éticamente, y lo aplica a los ministros. Si un ministro trabaja del Evangelio, entonces es lícito que ese ministro viva del Evangelio también. Ese es el principio detrás de esa ley. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos, entonces Pablo se está comparando a él mismo como ese buey. Dice, nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Es gran cosa entonces que nosotros seguimos de lo material? Lo que Pablo le está diciendo a los corintios es, hermanos, nosotros estamos aquí enseñándoles a ustedes día y noche y no les estamos pidiendo nada. Es justo entonces que nosotros vivamos de las contribuciones que se recojan, porque ¿quién nos paga a nosotros el tiempo que estamos aquí parados? ¿Quién nos paga a nosotros el tiempo estudiado? ¿O es que creen que el ministerio se hace con provisión sobrenatural? Sí, claro, en un sentido, pero también se necesita dinero. Jesús necesitó dinero, necesitó finanzas para poder moverse de un lugar a otro. Judas controlaba las finanzas, nos dice la Biblia, y era sostenido por las dádivas de mujeres ricas, de mujeres que tenían recursos. El ministerio se hace con dinero. Entonces Pablo dice, si nosotros trabajamos en el ministerio y damos nuestra vida por las ovejas, y estamos aquí enseñando y estamos predicando, es justo que nosotros, como esos bueyes que trillan, también comamos de lo que ellos están trabajando. Así que ese es el principio que Pablo saca. Y continúa, si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si de lo que recogen ustedes le dan a otros hermanos, y otros hermanos perfectamente pueden vivir de eso, ¿por qué no nosotros, si nosotros somos hermanos también? Si nosotros tenemos necesidad también. Pero dice Pablo, no hemos usado ese derecho. Teniendo, yo perfectamente puedo agarrar de las ofrendas, dice Pablo, pero no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no quería que lo tacharan como pistero, de que solo por pisto llegaba a predicar. Pero él dice, pudiendo usar ese derecho, no lo he hecho, porque no quiero que esa acción pueda llegar a ser un obstáculo para que alguien se convierta. Porque solo miran al pastor agarrando un peso de la ofrenda y dicen, pastor, pistero, ladrón, esto y el otro. Entonces Pablo, por no ocasionar obstáculo a los demás hermanos, dice, no voy a usar ese derecho y lo voy a soportar todo. Entonces mire qué magnífica aplicación, ¿verdad? Y al
al pasaje que se está refiriendo, a la ley específica que se está refiriendo, es a Deuteronomio 25:4, que aunque no está vigente para ese tiempo, porque viven bajo el derecho romano, sí se puede sacar el principio de equidad y de justicia detrás de esa ley para la aplicación de la iglesia en ese tiempo. Y ahora le pregunto, ¿tiene validez ese precepto para nosotros ahora? Claro, claro. Yo no tengo bueyes, ni usted tampoco. No ara la tierra y no le pone bozal al buey que trilla. Pero podemos extraer de ese principio lo que nos sirve para la iglesia actualmente. Y la interpretación que hace Pablo es con respecto a los ministros y el salario de los ministros. Así que, mis hermanos, así es como podemos nosotros sacar uso de la ley judicial, que aunque fue abolida, todos estos preceptos pueden ser extraídos y aplicados a nuestra vida de una manera espiritual. En conclusión, la ley judicial fue abrogada por el nuevo pacto. Las instrucciones y aplicaciones no tienen ninguna validez para la iglesia, porque no existe más un estado ni teonómico ni teocrático de Israel. ¿Cuál es la diferencia entre teonómico y teocrático? Un país que basa sus leyes sobre las leyes de Dios, las leyes que Dios puso en la Biblia, es una teonomía. Teonomía viene de dos palabras, teos y nomos. Teos es Dios y nomos es ley. Y es distinto una teonomía a una teocracia, porque una teocracia es un país donde Dios es el gobernante directo. ¿Sí? Cuando Dios es el que gobierna, esa es una teocracia. Pero cuando alguien más gobierna, pero en ese país se vive bajo las leyes que Dios le dio al pueblo, eso es una teonomía. Se vive bajo las leyes de Dios, pero gobierna alguien más. Entonces, inicialmente, antes de la cautividad de Babilonia, Israel vivía una teocracia. ¿Verdad? En los tiempos posteriores vivía en una teonomía. Alguien más estaba gobernando, pero vivían aplicando las leyes que Dios había dado en la Biblia. Así que, a pesar de que ya no hay ni una teonomía ni una teocracia, ¿verdad? Y estas leyes han tenido no tienen una validez, han sido también, tenemos que reconocerla como parte de la palabra inspirada por Dios. Dios habló esta palabra a sus siervos y fueron reconocidas en el canon de la Escritura como inspiradas por Dios para nosotros. Así que, si están ahí, todavía tienen vigencia y utilidad para nosotros. Por ejemplo, el propósito de excluir a ciertas personas de la congregación por conducta inmoral permanece aún vigente para la iglesia de Corintios, como también permanece vigente para nosotros. Cerramos con las aplicaciones. Calvino dice, si las leyes judiciales le enseñaban al pueblo judío a vivir en paz unos con otros sin hacerse daño alguno, ¿qué pasa cuando ya estas leyes ya no están? Así como las leyes ceremoniales han sido abolidas, ¿qué pasa cuando nosotros abolimos ya las leyes ceremoniales? ¿Qué nos queda? La fe y la piedad. ¿Por qué? Porque antes lo que hacíamos como figura a través de los holocaustos, a través de los sacrificios, ahora lo hacemos por medio de la fe, por medio de la piedad. No necesitamos traer un cordero para degollarlo en el altar del sacrificio. Hacemos uso de la piedad a través de la oración y por medio de la fe le pedimos a Cristo que su sangre sea aplicada a nosotros y a nuestros pecados. De manera que cuando esa ley ceremonial es quitada, lo que queda es la fe y la piedad. Entonces, ¿qué queda
cuando la ley judicial es quitada en medio de nosotros. Lo que queda después de que es quitada esta ley judicial es la caridad. La caridad. El valor de hacer lo que es justo, lo que es digno y lo que es equitativo para nuestro prójimo. Así que si queremos cumplir con este segundo gran mandamiento, ¿cuál era el segundo gran mandamiento? ¿Se acuerda? El segundo gran mandamiento. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Él dice, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos cumplir con ese segundo gran mandamiento, tenemos que observar los principios detrás de las leyes judiciales para poder tener un concepto bíblico de la verdadera equidad y la verdadera justicia. De quienes originalmente copian las demás leyes del mundo estos principios. Las mejores leyes, los mejores derechos de los países han copiado sus leyes de la ley judicial de Dios. Porque solamente en esa ley se encuentra el verdadero principio de la equidad, de la justicia, de la bondad y de todos estos valores que son intrínsecos de Dios. Así que mis hermanos, pidámosle a Dios que nos dé mente y que nos dé ojos para poder extraer de esta ley judicial todos estos principios que nos ayuden a nosotros a cumplir de una manera más eficaz con el segundo gran mandamiento. Quiero invitarlos a que se pongan de pie para que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por llevarnos a través de este recorrido de la ley moral, ceremonial y judicial, y por enseñarnos que a pesar de que cada una de ellas, principalmente la ley ceremonial y la ley judicial, han sido abrogadas y han expirado a causa de el ministerio de Cristo, todavía los principios de equidad y justicia siguen vigentes. Ayúdanos, Señor, a poder extraer esos principios, aplicarlos a nuestra vida y a nuestra iglesia, con el fin, Señor, de poder cumplir con ese segundo gran mandamiento que tú nos has dejado y reflejar tu gloria, Señor, en el amor y en la caridad hacia nuestros hermanos como individuos y como iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo para tu gloria, Señor. Amén y amén.